Los años 70 fueron una época de experimentación sin miedo, y eso no se detenía en la moda. Era una década donde todo se intentaba, aunque nadie supiera exactamente por qué. Lo importante no era el resultado. Era el atrevimiento. El estilo se medía en exceso. Más volumen, más color, más brillo. Y si algo ardía, picaba o te dejaba el pelo parado como antena de televisión, significaba que funcionaba. En esa época, belleza era sinónimo de audacia. Desde rutinas abrasadoras para el cuidado de la piel, hasta peinados que desafiaban la lógica y la gravedad. Las tendencias no eran simples modas pasajeras. No, eran cicatrices de batalla. Señales visibles de una era que vivía al límite, sin filtros y sin miedo al qué dirán. Lo más curioso es que muchas de estas locuras comenzaron como chistes, como retos entre amigas o trucos de revistas. Pero poco a poco, se convirtieron en el nuevo estándar. Las veías en la tele, en la calle, en las fiestas del barrio. Y aunque al principio decías, ni loca hago eso, al final terminabas frente al espejo, preguntándote si todavía te quedaba jugo de limón para aclararte el pelo, o si ese tónico que ardía tanto podía realmente cerrar los poros. Así era vivir la belleza en los 70. Un experimento constante. Y hoy, mirando atrás, nos reímos. Pero también recordamos con cariño. Porque aunque fueran una locura, esas modas marcaron una generación. Vamos a sumergirnos en 10 de esas tendencias que la mayoría juraba que jamás intentaría. Hasta que lo hizo. Número 1. La epidemia de la sombra azul eléctrica. En los años 70 no existía la palabra discreción en el mundo del maquillaje. Era todo o nada. Y si había un color que dominaba los estuches de sombras, ese era el azul. Pero no un azul cualquiera. No, era un azul eléctrico, vibrante, casi fluorescente, que parecía salido de una galaxia disco. Era la marca registrada del atrevimiento. Si te maquillabas, lo hacías a lo grande. No bastaba con un toquecito en el párpado. La sombra iba desde el lagrimal hasta la ceja, como si estuvieras pintándote para una obra de teatro escolar. O una aparición en Sábado Gigante. Todas la usaban. Desde las adolescentes que apenas aprendían a maquillarse, hasta las tías que querían verse modernas para una fiesta. Y claro, todos lo notaban, porque no podías no notarlo. Era como una señal de neón en la cara. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a mi hermana frente al espejo, con el aplicador en mano y la mirada fija. Pensé, ¿va a cantar con Rafael Acarrá esta noche? ¿O qué? Pero no, solo iba al cumpleaños de una amiga. Y lo mejor, o lo peor, es que ni siquiera era sombra de alta calidad. No, era esa que se deshacía con el sudor. Así que en verano, cuando llegaba el calor, la sombra comenzaba a derretirse. Terminabas con una mezcla entre mapache y obra abstracta. Pero eso no detenía a nadie. Se retocaban, se aguantaban y seguían brillando. Porque en los 70, la sombra azul no era solo maquillaje, era actitud. Y aunque hoy nos parezca un poco exagerada, en ese entonces, era lo más. Número 2. Los tónicos astringentes. El incinerador facial. Si hay algo que los años 70 no conocían, era la suavidad en el cuidado de la piel. Todo lo contrario. Se creía firmemente que, si no ardía, no servía. Y los tónicos astringentes eran el máximo ejemplo de eso. Eran líquidos azulados o verdosos que parecían sacados de un laboratorio químico. Te los aplicabas con un algodón y apenas tocaban la piel, ¡zas! Un picor inmediato, como si tu cara se hubiera convertido en campo de batalla. Pero no te asustabas, al contrario. Sonreías con orgullo y pensabas, ¡está funcionando! El olor era inconfundible, entre alcohol, medicina, cloro y castigo. Y si se te ocurría pasar ese algodón cerca de los ojos, prepárate para las lágrimas. Era una rutina que dolía, pero que todas las chicas juraban que dejaba la piel limpia, limpia. En realidad, lo que hacía era quitarte el aceite natural del rostro, dejarte la cara más seca que una galleta de soda y, a veces, con un enrojecimiento digno de insolación.
pero era la moda. Y si querías evitar los granitos, había que sufrir un poco. Hoy vemos a los jóvenes con sus productos coreanos, tónicos suaves con pétalos de rosa, aguas micelares, pads exfoliantes de seda. Por favor. En los 70, lo que teníamos era valor. Literalmente nos desinfectábamos la cara. Y lo peor es que lo hacíamos con gusto. Porque en esa época, tener la piel ardiendo después de limpiarla no era una alarma. Era una medalla de honor. Número 3. La fiebre del peinado en capas. Si tu cabello no parecía una escultura soplada por el viento, simplemente no estabas en sintonía con los años 70. El peinado en capas, con las puntas bien marcadas hacia afuera, era el look. Y no había salón de belleza, revista o espejo casero que no rindiera homenaje a ese estilo. Inspirado en figuras como Rocío Dúrcal, Marisol y, como no, Farrah Fawcett en el cine internacional. Ese cabello ondeado, voluminoso y perfectamente peinado era sinónimo de elegancia, juventud y rebeldía. Cada chica soñaba con lograrlo, y más de un chico con espíritu atrevido también. El proceso, sin embargo, era todo menos glamuroso. Se necesitaba un arsenal completo, cepillo redondo, secador de mano, paciencia de monje y un brazo con fuerza de tenista. Había que dividir el cabello por secciones, girar, secar, girar otra vez, y luego fijar con laca como si estuvieras en una competencia olímpica de resistencia capilar. Y ahí no terminaba el reto. Porque si salías a la calle y había humedad, viento o simplemente respirabas demasiado fuerte, ¡puf! Adiós ondas perfectas. Hola, frizz indomable. Pero no importaba, volvías a casa, te plantabas frente al espejo y empezabas de nuevo, día tras día. Recuerdo a mi hermana encerrada en el baño durante horas. El vapor salía por la puerta como si estuviera en un hammam turco. Y cuando finalmente salía, lucía ese peinado como si fuera su corona. A veces lo lograba. A veces, bueno, parecía que había perdido una pelea con el secador, pero siempre volvía a intentarlo. Porque en los 70, el peinado en capas no era solo una moda, era una misión. Y si lo lograbas, sentías que podías conquistar el mundo. O al menos, impresionar en la reunión familiar del domingo. Número 4. El desodorante de bola. La nueva obsesión. A mediados de los 70, llegó un invento que cambió para siempre el ritual de higiene personal. El desodorante roll-on con bola grande. Y sí, suena simple hoy. Pero en aquel entonces era toda una novedad. Una revolución líquida embotellada. Los frascos eran de colores chillones. Rosa, verde, naranja, azul. Algunos opacos, otros traslúcidos. Y todos con ese aroma penetrante que inundaba el baño en segundos. Bastaba una aplicación y sabías que alguien estaba refrescándose. Parecía más un perfume de frutas radiactivas que un producto antitranspirante. Las chicas lo adoraban. Lo llevaban en el bolso como si fuera parte de su personalidad. Lo mostraban, lo recomendaban, incluso lo aplicaban con gracia frente al espejo, como si fuera parte de un anuncio publicitario. Y claro, las marcas lo sabían. Los comerciales estaban llenos de chicas riendo, bailando, girando sobre sí mismas mientras se ponían desodorante con una sonrisa de oreja a oreja. Era raro, sí, pero funcionaba. Porque de pronto, algo tan cotidiano como aplicarse desodorante se transformó en un acto de estilo. Era casi un paso más del maquillaje. Un toque final. Los chicos, en cambio, no entendíamos tanto alboroto. Nosotros íbamos al grano, un desodorante en barra, tal vez un poco de colonia barata, y a correr. Nada de ceremonias, pero claro, observábamos con algo de curiosidad y un poco de envidia. Como para ellas, hasta el simple hecho de protegerse del sudor tenía glamour. Y aunque hoy nadie lo mencione, todos recuerdan haber visto esos envases en los estantes del baño familiar. Eran parte del paisaje 70. Un detalle pequeño, sí, pero símbolo de una década que convirtió lo más básico en un espectáculo. Número 5. Sunin.
rubio californiano. O eso prometía. En los años 70, todos querían verse como salidos de una postal de California. Cabello claro, piel bronceada, sonrisa blanca y aire de despreocupación. Pero claro, no todos vivíamos cerca de la playa, ni teníamos acceso a un estilista. Por eso, apareció una botella mágica que prometía hacer el milagro desde casa. Sun-In. Era el secreto de miles de adolescentes para lograr ese rubio playero sin gastar una fortuna. Solo necesitabas rociarte el producto sobre el cabello y dejar que el sol hiciera su trabajo. Fácil, ¿verdad? Bueno, en teoría. La realidad era otra historia. Lo que prometía ser un look dorado natural terminaba muchas veces en tonos naranja oxidado, cobrizo chillón o, en el peor de los casos, un degradado entre rubio sucio y fuego artificial. Pero ahí seguíamos, convencidos de que una rociada más sería la buena. Como si cada aplicación acercara un poco más el sueño de parecerse a un surfista de película. El olor también era inolvidable, una mezcla entre cítrico químico y limpiador de cocina. Bastaba una brisa para que todo el patio supiera que alguien estaba intentando aclararse el pelo, y ese aroma se quedaba contigo, días enteros, en la ropa, en las almohadas, hasta en los apuntes del colegio. Yo recuerdo estar tirado en una silla de plástico, con el cabello empapado en Sun-In, los brazos extendidos como antenas, y el sol pegando fuerte. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba en Malibú, aunque en realidad estaba en la azotea de mi edificio, rodeado de ropa colgada y el perro del vecino ladrando. Pero eso era lo mágico de los 70, la ilusión. Con una botella, sol y algo de imaginación, podías creer que estabas más cerca del mar. Aunque tu cabello dijera otra cosa, haz una pausa aquí y dale al botón de suscribirte. Así seguimos viajando juntos al pasado, rescatando joyas, modas y desastres que nos hicieron quienes somos. Gracias por ser parte de este canal. Número 6. Bronceado con aceite de bebé. Factor de protección solar. 100. Hubo una época, sí, los gloriosos años 70, en la que nadie hablaba de protector solar. Al contrario, cuanto más rápido te broncearas, mejor. ¿Y el método más popular y peligroso? Aceite de bebé. Así, tal cual. La lógica era simple y suicida. Si el aceite era bueno para suavizar la piel de un recién nacido, seguro también servía para cocinarla al sol. Y eso hacíamos. Nos embadurnábamos como si fuéramos pollos antes de entrar al horno, y salíamos al patio, la terraza o la playa con una sola misión: dorarnos como pan recién horneado. Y si querías acelerar el proceso, porque claro, no había tiempo que perder, sacabas el truco maestro: papel aluminio. Sí, ese mismo que se usaba en la cocina. Lo ponías debajo del rostro o las piernas, lo ajustabas como una especie de bandeja reflectora y dejabas que los rayos del sol rebotaran con fuerza total. Básicamente, estabas haciendo un microondas humano. El resultado era brutal. Terminabas crujiente, rojo, ardido, con la piel estirada y los hombros brillantes. Pero lo aceptábamos con orgullo. Cuando la piel comenzaba a pelarse como si fueras una serpiente mudando, lo veíamos como un trofeo. Eso es señal de que agarró bien, decían. Y no era solo un ritual estético, era parte de la adolescencia, una especie de rito de iniciación. Estar tirado al sol con aceite Johnson y un cassette de Camilo VI, o los Bee Gees sonando de fondo. Era lo más cercano a la felicidad veraniega. Aunque luego pasaras la noche entero con aloe vera, yogurt o la sábana pegada al cuerpo por el ardor. Hoy, pensar en exponerse así sin protector solar suena a locura total. Pero en esos tiempos, cuanto más te quemabas, más envidias generabas. Porque, en los 70, cuanto más oscuro, más cool. Número 7. Noxema. El salvador facial. En los años 70 cada casa tenía su pequeño botiquín de soluciones milagrosas, y en el centro de ese altar casero estaba él, Noxema, o algún primo lejano con nombre parecido. Esa crema blanca, densa,
con olor mentolado que prometía curarlo todo. ¿Quemadura por el sol? Noxema. Un granito traicionero. Noxema. ¿Una irritación sin nombre ni explicación? Adivina. Noxema. Era como el Vicks Vaporub de la cara. No sabías bien cómo funcionaba, pero confiabas ciegamente en él. Especialmente si tu madre era de las que decía, ponte esto, que es mano de santo. La sensación era única. Lo aplicabas y de inmediato sentías un frescor helado que, segundos después, se convertía en un ardor extrañamente placentero. Como si tu rostro estuviera atrapado entre el congelador y una estufa. Y no importaba si el resultado era dudoso. Lo importante era que sentías algo. Y si picaba, ardía o te hacía lagrimear, entonces funcionaba. A veces, por ansiedad o por fe ciega, uno se ponía más de la cuenta, una capa gruesa, tipo mascarilla, y cuando se secaba, podías despegarla casi como una película. Era divertido, repugnante y satisfactorio a partes iguales. Algunos incluso lo hacían solo por el placer de pelarlo después. Lo más curioso es que nadie cuestionaba su uso. Era casi una regla sagrada transmitida de generación en generación. ¿Tu abuela lo usaba? Yo lo usé en mi juventud. Te va a dejar la piel como nueva. No había discusión. Y aunque hoy existen 1000 productos con fórmulas científicas, activos dermatológicos y empaques elegantes, ninguno tiene ese aire de mística casera que tenía el viejo Noxema. Porque en los 70, si tu cara no olía a mentol y no ardía un poco, entonces no te estabas cuidando. Número 8. El corte wedge. Sentirte una campeona. En los años 70, había un peinado que no solo marcaba estilo, sino que te hacía sentir que podías conquistar el mundo, o al menos, patinar como toda una campeona olímpica. Hablamos del corte wedge, ese look fresco, geométrico y lleno de actitud que se convirtió en una fiebre capilar en medio planeta. La inspiración venía, claro, de figuras como Dorothy Hamill, la patinadora artística que en 1976 se llevó el oro olímpico. Y de paso, se llevó también las tijeras de todas las peluquerías del mundo. De repente, millones de chicas querían no solo su destreza sobre el hielo, sino su melena perfecta. Un corte estructurado, con capas redondeadas, cuello despejado y movimiento suave. Era el equilibrio perfecto entre lo moderno y lo práctico. No requería horas de cepillo ni litros de laca como los peinados en capas. Bastaba un buen secado, algo de técnica, y listo. Era ideal para el día a día, para el colegio, para salir con amigas o incluso para el trabajo. Y lo mejor, te hacía ver activa, fresca, moderna. Las chicas de cabello liso lo lucían con elegancia total. Pero incluso quienes tenían ondas o algo de frizz se animaban con fe y esfuerzo. Un poco de secador, unos toques de cepillo, y lograban un resultado sorprendentemente ordenado. Era versátil, deportivo, juvenil. Y no necesitabas toneladas de spray ni horas frente al espejo. Además, ese corte tenía algo simbólico. Te hacía sentir diferente, más audaz. Como si, con solo llevarlo, te sumaras a una nueva generación de mujeres decididas, activas, listas para romper esquemas. No por nada muchas actrices, cantantes y presentadoras comenzaron a adoptarlo también. Porque sí, en los 70, cambiar de look era algo más que estética. Era una declaración. Y si llevabas el corte wedge, lo sabías bien. Era más que moda, era identidad. Número 9. La revolución del permanente. Pocas cosas definieron la estética de los años 70 como la permanente. Sí, esa mezcla entre ciencia ficción y riesgo químico que prometía convertir cualquier melena lacia en una explosión de rizos. Y lo más interesante, no era solo cosa de mujeres. Para finales de la década, los chicos también se subieron a la ola, literalmente. Todo empezaba con una decisión valiente: entrar al salón, sentarte en la silla y dejar que la estilista te envolviera la cabeza en tubos, líquidos misteriosos y calor. Una sesión que duraba horas y que incluía un olor que aún hoy algunos recuerdan con un escalofrío. Esa mezcla de azufre, amoníaco
y sueños rotos. Los resultados eran impredecibles. Algunas chicas salían con rizos suaves, definidos, de portada de revista, otras con un frizz tipo nube eléctrica. ¿Y los chicos? Bueno, ahí se abría todo un abanico de posibilidades, desde rizos tipo Bee Gees hasta cabezas que parecían una esponja de baño gigante. Lo más común era que terminaras pareciendo un cotonete humano con mucho estilo, o eso pensábamos. Pero lo importante no era cómo quedabas. Lo importante era que te la habías hecho. Porque hacérsela permanente era atreverse, era lanzarse, era dejar atrás lo seguro y abrazar el volumen, el movimiento y la rebeldía. Si tu mamá se escandalizaba, mejor. Si tu papá te miraba raro, excelente. Estabas en el camino correcto. Y claro, mantenerla era otro desafío. Champús especiales, tratamientos, secado con cuidado. Pero todo valía la pena si podías caminar por la calle sintiéndote parte de esa revolución capilar que transformó una década. En resumen, si los años 70 fueran un peinado, serían una permanente y una bien hecha. Número 10. La invasión del labial escarchado. Si los años 70 tuvieran un color, sería metálico. Y si tuvieran un símbolo, serían unos labios brillando como si acabaran de besar una bola de discoteca. Porque sí, hubo una época en la que el labial escarchado no era solo una opción, era la norma. Rosados, plateados, lilas con reflejo azul, dorados con brillo. La creatividad no tenía límites. La textura era gruesa, a veces pastosa, y si hacía calor, podías sentir cómo el glitter se derretía sobre tus labios como pintura nacarada. Pero a nadie le importaba. Cuanto más brillabas, mejor. Lo llevaban las adolescentes en las fiestas, las madres en la sobremesa y hasta las presentadoras de televisión en horario estelar. Era el toque final del look setentero por excelencia. Sombra azul en los ojos, peinado en capas bien marcado. Y esos labios que parecían salidos de un catálogo de efectos especiales. Algunos labiales venían con aromas a fresa, vainilla o chicle. Y otros simplemente olían a pura química, pero igual se usaban con devoción. Lo importante no era la comodidad ni la duración, era el impacto visual, porque cuando sonreías, el labial escarchado tenía que lanzar destellos. Tenías que brillar como si tu boca tuviera luces LED, aunque eso implicara tener brillantina en los dientes. Lo curioso es que muchos, yo incluido, nunca entendimos del todo el encanto. ¿Labios plateados para ir al colegio? ¿Labios violeta metálico para ir al mercado? Bueno, sí. Porque eran los 70. Y en los 70, el maquillaje no era para disimular, era para declarar. Y así eran los años 70. Una década donde la belleza no se buscaba con timidez, sino con coraje. Donde cada experimento frente al espejo era una aventura, y cada desastre capilar, una anécdota digna de recordar. Nos manchamos, nos ardimos, nos quemamos y nos reímos. Y lo más increíble es que, con todo eso, también nos descubrimos. Porque no se trataba solo de verse bien, sino de sentirse vivos, distintos, atrevidos. Hoy, puede que miremos esas fotos con una mezcla de risa y ternura. Pero en el fondo, sabemos que hubo algo especial en todo eso. Un espíritu que no volverá, pero que nunca se va del todo. Si tú también viviste esa época, o simplemente te encanta viajar al pasado y revivir lo que otros no se atreven a contar, te invito a suscribirte a Ayer se vivía mejor. Aquí celebramos lo raro, lo divertido y lo inolvidable de otras épocas, sin filtros, sin juicios y con mucho corazón. Gracias por estar aquí. Y recuerda, a veces, el pasado no solo se recuerda, también se siente en la piel.